En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruega a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que amas, dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Al salmo responderemos: escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido oprobios y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos que mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia, en mí recae. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto cielo y tierra, el mar y cuanto en él habita. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su bendición, Dios Todopoderoso, Padre, Dios, Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra
si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una máscara facial de la Universidad de Kentucky, $8. Una botella de desinfectante para manos, $12. Una vida humana, invaluable. En mi Biblia, el pasaje del Evangelio de Mateo que leemos este fin de semana se titula ¿A quién temer? Jesús dice que no debemos temer a nadie. ¿Por qué? Como hijos de Dios, estamos seguros de que tendremos felicidad eterna en el mundo venidero. Sin embargo, Jesús nos advierte que debemos temer al que en este mundo trata de llevarnos al lado del mal, el que puede destruir nuestra alma y así separarnos del amor de Dios. Estas palabras de Jesús nos dan esperanza. Sin embargo, en nuestro país y en el mundo de hoy hay mucho miedo y incertidumbre. Jesús continúa en el Evangelio para recordarnos nuestro valor y nos dice que todos los hijos de Dios tienen valor a los ojos de Dios. Por lo tanto, debemos hacernos la pregunta desafiante: ¿cuál es el valor de una vida en nuestro mundo hoy? ¿Vale $20, como en el caso de George Floyd, acusado de pesar un billete falsificado de $20? Hago esta pregunta y utilizo este ejemplo debido a una declaración que leí recientemente en la Carta Pastoral de los Obispos de Estados Unidos contra el racismo, titulada "Abran nuestros corazones". No puedo sacar este pasaje de mi cabeza de la sección "Nuestro compromiso con la vida", donde los obispos dicen: la injusticia y el daño que causa el racismo son un ataque a la vida humana. La Iglesia en los Estados Unidos
se ha pronunciado de manera consistente y enérgica contra el aborto y suicidio asistido, la eutanasia, la pena de muerte y otras formas de violencia que amenazan la vida humana. Como obispos, declaramos inequívocamente que el racismo es un problema de vida. El racismo coloca directamente a hermano y hermano uno contra el otro, violando la dignidad inherente a cada persona. Como dije en una homilía hace 2 semanas, somos católicos, somos pro vida. Si la Iglesia Católica desea tener voz y ser escuchada en el foro público, debemos ser auténticos y coherentes. La Iglesia no siempre ha sido consistente. No podemos elegir qué vidas defendemos y cuáles ignoramos. Jesús nos recuerda hoy en el Evangelio que todas las vidas tienen valor. Y Salmista escribe: porque tú formaste mis partes internas, me uniste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillosamente hecho. En lugar de tratar de dominar y derribar a aquellos que son diferentes a nosotros, sigamos el ejemplo de Maestro y humillémonos y seamos el servidor de todos. Ser un serviente de todos no es una noción popular. Hoy en día, muchas de las palabras de Jesús no son populares en nuestro mundo competitivo y desechable. Las criaturas de Dios, los hijos de Dios, no son desechables. Como señala el Papa Francisco, la salvación que Dios ha forjado y la Iglesia proclama con alegría es para todos. Dios ha encontrado una manera de unirse a cada ser humano en cada época. No vivimos en un mundo perfecto, pero te imaginas un mundo donde cada persona sea amada y respetada tal como es. Levantémonos a estos tiempos difíciles como iglesia y unámonos en la defensa de toda la vida. Veamos que a los ojos de Dios toda la vida no tiene precio. Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, fue por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Subo nuestra oración a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nuestros padres espirituales, por nuestro Papa Francisco, por nuestro Obispo Juan, por Padre Ricardo y Padre Carlos y todos los sacerdotes en la diócesis de Lexington, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que están llamados a servir, especialmente papás que sirven a los más vulnerables y papás que estén abandonados en los asilos, para que el Espíritu Santo les dé fortaleza y paz. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los padres y madres que han perdido un hijo o un ser querido por el racismo, la violencia, la discriminación o por cualquier otra razón, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los familiares, familias que sirven y que cuidan, especialmente de los jóvenes, de los ancianos, padres que ya sirvieron y que ahora están enfermos y tal vez descuidados, para que como cristianos podamos buscarles y darles apoyo y sobre todo amor de familia. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los padres que han muerto, por todos los padres que son víctimas del COVID-19, por todos los padres que han dado la vida por dar servicio a los demás, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del universo,
por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanzas, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu Levantemos el lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios, está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiquéis estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: toman y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo. Llévala a tu perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es Es el el reino, reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la señal de la paz. Cordero de Dios, Que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos.
Renovados, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción, lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Madre, bajo tu protección nos ponemos, nuestra parroquia, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestra nación, todas las naciones y nuestro mundo entero. ¿A quién recurriremos sino a ti, nuestra Madre? Ruega por nosotros a Jesús. En la boda de Caná, su palabra conmovió tanto el corazón de su Hijo que sucedió lo milagroso. La naturaleza respondió a su palabra y el agua se convirtió en vino. Di una palabra a Jesús para nosotros que vivimos con miedo y peligro. Pídele a tu Hijo que le diga una palabra milagrosa a la naturaleza una vez más para detener la propagación del virus COVID-19. Madre, cuando te apareciste con Juan Diego dijiste: escúchame y comprende bien, hijo mío, que nada debe asustarte o entristecerte. No dejes que tu corazón se perturbe. No temas esa enfermedad, ni ninguna otra enfermedad o angustia. No estoy aquí, que soy tu madre. Quédate con nosotros, Madre. Ayúdanos a orar. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios.